En los anales de los mitos y leyendas existe una figura cuyo nombre solo de pronunciarlo infunde temor en los corazones de mortales y ángeles por igual. Lucifer, la estrella de la mañana, el ángel alguna vez hermoso que se atrevió a desafiar al Todopoderoso, ha sido durante mucho tiempo el anuncio de una historia oscura y tumultuosa que continúa atormentando nuestra conciencia colectiva. Su historia es una de orgullo, rebelión y el descenso inevitable a las profundidades del abismo infernal. Las crónicas sobre el origen de Lucifer están envueltas en la bruma del tiempo, oscurecidas por capas de interpretación teológica y conjeturas simbólicas. Algunos dicen que fue el más brillante de los arcángeles, dotado de sabiduría y belleza sin parangón que rivalizaba incluso con el resplandor del sol. En el reino celestial, su presencia era reverenciada, su voz una sinfonía que resonaba a través del tejido cósmico, cautivando a todos los que lo contemplaban. Pero dentro de ese brillo residía una semilla de descontento, un susurro de ambición que pronto se convertiría en un rugido ensordecedor de desafío. La caída de Lucifer no fue un repentino descenso a la oscuridad, sino más bien un desenrollar lento y calculado de su propósito celestial. Comenzó con un murmullo de descontento en su coro celestial, un sutil malestar que carcomía su forma etérea. Mientras observaba la adoración interminable y la devoción inquebrantable otorgada al Todopoderoso, un sentimiento de celo se apoderó de su corazón, como una serpiente venenosa enroscada alrededor de su esencia. ¿Por qué debería el Creador recibir toda la reverencia?, se preguntó, cuando él también poseía tal brillantez y esplendor. Así que la semilla de la rebelión fue sembrada, y el corazón una vez leal de Lucifer se consumió con un ardiente deseo de autonomía y reconocimiento. Con cada eón que pasaba, su resentimiento se alimentaba, impulsado por los ecos de su propia magnificencia y las promesas susurradas de dominio sobre un reino completamente suyo. Comenzó a sembrar las semillas de la discordia entre sus hermanos celestiales, susurrando seductoras nociones de libertad y autodeterminación, instándolos a cuestionar la autoridad incuestionable del Todopoderoso. La rebelión celestial que siguió fue un trastorno cataclísmico que sacudió los cimientos mismos de los cielos. Legiones de ángeles, atraídos por el atractivo retórico de Lucifer, se unieron a él en su rebelión, desafiando el orden divino y proclamando su derecho a la soberanía. La batalla cósmica que se desató fue un espectáculo de furia sin igual, el choque de fuerzas etéreas desgarrando el tejido de la realidad misma. Pero incluso cuando los ángeles rebeldes lucharon con un fervor inigualable, se encontraron superados por la hueste divina liderada por el Todopoderoso, cuya ira ardía como un infierno, consumiendo a todos los que se atrevieron a oponerse a su voluntad. En los momentos finales y fatales del conflicto celestial, el desafío de Lucifer encontró su última rendición. Arrojado desde los cielos con un furor resonante, se precipitó a través del vacío cósmico, su forma una vez gloriosa ahora marcada y retorcida por el peso de sus transgresiones. Mientras caía hacia las profundidades del abismo infernal, una sensación de amarga realización se abrió paso en él, una profunda comprensión de la magnitud de su orgulloso error. La estrella de la mañana, una vez un paradigma de resplandor celestial, se convirtió en el caído, condenado a gobernar sobre un reino de oscuridad y desesperación perpetua. En las sombrías profundidades del abismo infernal, el descenso de Lucifer marcó el comienzo de su reinado como el soberano de las sombras, el amo de un reino donde reinaba la angustia y el desespero. Los ecos de su caída celestial resonaron por los pasillos del inframundo, mientras los ángeles caídos que lo habían seguido en la rebelión se convirtieron en los primeros habitantes de este dominio abandonado. Ahora estaban obligados a servir a su antiguo líder, sus formas una vez gloriosas retorcidas y deformadas en grotescas semblanzas de lo que fueron, condenadas a soportar una eternidad de tormento y servidumbre. Lucifer, ahora despojado de su resplandor celestial, asumió una nueva forma que correspondía a su dominio infernal. Su rostro alguna vez dorado estaba ahora marcado por cicatrices de orgullo y desafío, sus ojos brillaban con una luz siniestra que hablaba de la profundidad de su nueva malicia. En las entrañas del reino infernal, construyó su reino, un oscuro castillo que se alzaba sobre el paisaje desolado como un monumento a su caída gloriosa. Los habitantes del abismo, tanto demoníacos como condenados, se postraban ante él, sus voces una cacofonía de desesperación y súplica, reconociéndolo como su soberano y señor.
Sin embargo, incluso en su soberanía infernal, el corazón de Lucifer permanecía inquieto, atormentado por los recuerdos de su antiguo esplendor celestial. En las horas más oscuras de la noche infernal, contemplaba el destello distante del reino celestial, su mente torturada por visiones del resplandor divino que alguna vez poseyó. Un sentido de anhelo carcomía su esencia, un anhelo por la pureza y la adoración que había abandonado en su búsqueda de autonomía. En estos momentos de introspección, una sombra de remordimiento se deslizaba por su semblante, un reconocimiento fugaz del precio profundo que había pagado por su orgullo insaciable. Sin embargo, el reinado de Lucifer en el abismo infernal persistió, su dominio se expandió con cada eón que pasaba, a medida que más almas caían a las profundidades de la desesperación y buscaban consuelo en las sombras de su reino. Leyendas sobre su influencia malévola comenzaron a extenderse por el reino mortal, susurradas por aquellos que se atrevían a adentrarse en la literatura prohibida del inframundo. Relatos sobre pactos demoníacos y acuerdos infernales tejían una tela de miedo y fascinación, ya que los mortales trataban de comprender la naturaleza del ángel caído que se había convertido en el anunciante de sus pesadillas más oscuras. Sin embargo, entre los cuentos de terror y condenación, persistía un tenue destello de esperanza, la noción de que incluso los seres más caídos podrían algún día buscar redención. Así continúa el relato de Lucifer, el ángel caído cuyo orgullo lo llevó a su descenso a las profundidades del abismo infernal, resonando a través de los corredores del mito y la leyenda, un testimonio de los peligros de la ambición desmedida y la lucha eterna entre la luz y la oscuridad. Gracias por adentrarte en los reinos sombríos de este relato. Para más narraciones escalofriantes y leyendas terroríficas, no olvides suscribirte al canal Terror Geek, donde la oscuridad espera tu curiosidad.